Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo 6. Mateo 6, vamos a leer desde el versículo 5 al 8. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Oremos. Señor nuestro Dios, venimos a ti suplicando tu instrucción. Danos a conocer tu voluntad, Padre, de manera clara, de manera específica. Y también, Señor, que esta verdad de tu palabra se haga vida en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando pensamos en la oración, tenemos la tendencia a enfocarnos en la vida de grandes hombres y mujeres de Dios que a través de los siglos se han destacado por su vida de oración. A través de sus ejemplos nosotros podemos extraer preciosas enseñanzas. De hecho, es muy probable que cada uno de nosotros conozca a alguna persona que ha marcado nuestras vidas por causa de la piedad que tenía, de la constancia, de la perseverancia que tenía en su vida de oración. A pesar de la piedad que muchos hermanos han manifestado y que su vida de oración haya tenido una tremenda repercusión, no podemos olvidar que ellos eran imperfectos y caídos al igual que nosotros. Por lo tanto, creo que es incomparablemente mejor y más seguro ponernos bajo la instrucción del Señor Jesucristo, quien nos ha dejado un cuerpo sustancial de enseñanzas en los evangelios acerca de la oración y también nos ha dado un ejemplo perfecto de vida de oración. Tenemos que recordar que Jesús siempre ha estado en una perfecta relación, en una perfecta comunión con el Padre por toda la eternidad. Y aunque experimentó nuestras fraquezas, aunque Él experimentó nuestras debilidades durante su ministerio terrenal, Él estuvo 33 años en perfecta comunión con el Padre en oración. En el texto que acabamos de leer de Mateo, encontramos una nueva sección del Sermón del Monte. Y particularmente Jesús aborda aquí la religión de los hipócritas, la religión de los paganos. Y Jesús la llama por su verdadero nombre: ignorancia acerca de Dios. La forma en que los hipócritas, la forma en que los paganos hablan, destaca el hecho de que ellos no conocen verdaderamente a Dios. ¿Y cuál es el contraste entonces entre estos hipócritas y estos paganos con el verdadero cristiano? Es que el verdadero cristiano no solamente conoce a Dios como su rey, conoce a Dios como su Padre celestial. Este concepto de la paternidad de Dios es familiar para los cristianos. Sin embargo, como lo demuestra esta sección del Sermón del Monte, es muy posible que nosotros asumamos la paternidad de Dios más que experimentarla. ¿Qué quiero decir? Sabemos que Dios es nuestro Padre, pero realmente estoy experimentando el hecho de que Él es mi Padre. Si experimentara el hecho de que Él es mi Padre, si realmente viviera en una relación de hijo con padre, nuestra vida cristiana tendría cualidades mucho más bellas, cualidades mucho más estables, cualidades mucho más cuidadosas en su conjunto. Y en particular sabríamos cómo orar. En lugar de escondernos de Dios detrás de la hipocresía, como lo hacían los fariseos, o desconfiar de Él por causa de la ansiedad, como lo hacían los paganos, nosotros debemos arrojarnos a Dios, poniendo nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él se preocupa por todas nuestras necesidades. Nosotros seguimos en nuestra serie que hemos titulado Las marcas básicas de la comunión cristiana.
Y queremos demostrar, y hemos querido demostrar en esta serie, el hecho de que ser cristiano significa pertenecer a la iglesia. Y también queremos destacar cómo se vive esa pertenencia. Y en este sermón estamos abordando y vamos a abordar el tema de la oración, particularmente bajo el siguiente asunto: la oración, el ambiente natural del cristiano. La oración, el ambiente natural del cristiano. Y aquí Jesús, en Mateo 6, nos presenta tres características de la verdadera oración. En primer lugar, la primera característica es sinceridad. Verso 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Sabemos que la hipocresía es horrible en cualquier esfera de la vida, pero nunca la hipocresía va a ser más horrible, más fea que la oración. ¿Por qué? Porque podemos estar orando para impresionar a las personas en vez de estar buscando a Dios, en vez de querer ser oídos por Dios. Y la advertencia de Jesús aquí en el versículo 5 es que el hipócrita, él actúa solo para agradar a los hombres, y como él actúa solo para agradar a los hombres, él va a recibir elogios de los hombres, pero no va a recibir nada, absolutamente nada de parte de Dios. Y la oración que Jesús retrata acá es una oración que, si ustedes se fijan, se pronuncia en un lugar visible. ¿Por qué? Porque la persona que ora de esta manera quiere ser visto por los hombres, quiere ser visto por las personas. Y nosotros tenemos un ejemplo de esto en la parábola que Jesús cuenta del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18. Nos dice Lucas que el publicano, puesto de pie, oraba consigo mismo. Y por orar consigo mismo, este fariseo de la parábola obtuvo lo que él quería: el elogio de los hombres. La gente que estaba a su lado probablemente se impresionaba de sus palabras y decía: mira cómo ora este publicano, mira qué piadoso es. Pero Jesús dijo que el que descendió justificado a su casa no fue el fariseo, sino que fue el publicano. Jesús nos dice que este publicano no llamaba la atención de las personas para sí mismo, sino que él a cierta distancia oraba a Dios diciendo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Él obtuvo no su recompensa de los hombres, él obtuvo su recompensa de Dios. Las oraciones hipócritas entonces quieren ser vistas. No sean, dice Jesús, como los hipócritas. Él nos advierte que no sigamos este camino, que no vayamos por esta senda. Porque a los hipócritas les encanta orar, estar de pie y orar en el culto público. En este caso son las sinagogas. Y elaboran frases elegantes para expresar sus pensamientos elevados a fin de impresionar a la congregación con su supuesta piedad. A los hipócritas, dice Jesús, también les encanta orar afuera, en las esquinas de las calles. Aquí es bueno entender un poco el contexto histórico. Por costumbre, se suponía que un judío piadoso que vivía en Jerusalén, cuando oía la trompeta que anunciaba el sacrificio vespertino, él debía detenerse, ponerse de rodillas y orar a Dios. Y fíjense que Jesús está poniendo ese ejemplo. ¿Por qué? Porque el hipócrita obviamente estaría muy feliz de encontrarse en la calle rodeado de personas a la hora del sacrificio vespertino cuando la trompeta sonase. Porque así todos verían cómo él se postraba y cómo oraba a Dios. Incluso podríamos pensar que él salía de su casa cerca del horario del sacrificio vespertino única y exclusivamente para ser visto orando. El hipócrita entonces ama el ser visto por los hombres. Pero no pensemos tan mal de este hombre. Tal vez al principio él oraba con sinceridad.
hasta aquel momento en que alguien elogió su oración. Alguien le dijo, qué bello oras, qué palabras más preciosas dices. Y empezó a ganar reputación de piadoso. Jesús dice, tengan cuidado con eso, tengan cuidado. Porque si oramos buscando la aprobación de los hombres, es lo único que vamos a obtener. Si una oración no va dirigida a Dios, si una oración no tiene a Dios presente, entonces Dios no tendrá presente esa oración. Segunda característica de la verdadera oración, privacidad. Privacidad. El versículo 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Notemos que Jesús no está diciendo aquí, nunca oren en público. Él no está diciendo eso. Porque si Jesús estuviese diciendo eso, Él hubiera prohibido las reuniones de oración. Y es más, Jesús, Él enseñó a sus discípulos a orar de qué manera. Padre nuestro, apuntando a una oración corporativa, apuntando a una reunión de oración. Lo que Jesús está diciendo es que cuando nosotros oramos, debemos abstraernos de la presencia de cualquier persona, excepto de la presencia de Dios. La oración privada, la oración secreta que Jesús está resaltando aquí es el trasfondo esencial para la oración pública, para la oración comunitaria. Alguien escribió, solo la realidad de orar en secreto puede salvaguardar la sinceridad de orar en público. La oración pública tiene todas las distracciones de cualquier situación pública. Hay límites de tiempo, hay efectos de una audiencia y hay muchas cosas más. En cambio, en la oración privada, nosotros podemos hacer preguntas, podemos clamar, podemos gemir, podemos hacer una pausa, podemos incluso admitir a Dios que estamos confundidos, que no sabemos qué decir, podemos balbucear como niños. Un lugar apartado, obviamente, es lo mejor para eso. Pero los hipócritas, dice Jesús aquí, ellos oran con un ojo puesto en Dios y con el otro ojo puesto en su propia reputación. La hipocresía es fácil de ocultar, pero es muy difícil tratarla. La hipocresía está profundamente arraigada en el corazón humano y podemos identificarla, por ejemplo, en la forma en que nosotros reaccionamos frente a los elogios o en la forma en que reaccionamos frente a la crítica. Podemos con gran modestia usar todas las palabras espirituales que conocemos para cuando alguien nos alaba por nuestro servicio, especialmente cuando nos alaba por nuestra oración, pero en el interior nos estamos deleitando en el hecho que alguien nos está alabando. Pero también podemos recibir las críticas con una aparente humildad, mientras internamente estamos hirviendo en resentimientos. Y estamos determinados a no olvidar jamás el dolor que nos han causado por determinada crítica. En ambos casos olvidamos que lo único que importa es lo que piensa Dios, lo que piensa el Señor. La visión de Jesús de los fariseos debe ser una alerta para los cristianos evangélicos. Probablemente existe una tentación especial en la que podemos quedar atrapados todos aquellos que tenemos un celo por una vida santa. ¿Y cuál es esa tentación? Conservar una apariencia espiritual externa, enfatizando supuestas marcas de la gracia en nuestra vida, pero careciendo del poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. Mucho cuidado con eso. Es muy fácil caer en eso. Muchos cristianos tienen un buen comienzo en la búsqueda de vidas santas, tal como lo tuvieron ciertamente muchos de los fariseos. Pero con el paso del tiempo se dejan engañar por el deseo de ganarse una buena reputación delante de los hombres, en lugar de tener una buena reputación delante de Dios. Y es por eso que la oración, dice Jesús, debe ser en secreto, debe ser en privado, porque
Cuidado con buscar la aceptación de los hombres. Cuidado con buscar la aprobación de los hombres. Ora en secreto. Ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Sinceridad, privacidad y una tercera característica de la verdadera oración, simplicidad. Verso 7, y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Aquí Jesús se refiere a los paganos que oran a sus dioses, a sus ídolos paganos. Y en la religión pagana, uno de los principios era que la mucha repetición y las muchas palabras eran un mecanismo persuasivo para hacer que los dioses escucharan y respondieran. Y lo mismo sucede en la religión pagana hoy en día. Y Jesús nos dice aquí, no sean semejantes a ellos. Nuevamente, debemos tener claro que Jesús aquí no está prohibiendo la repetición en la oración. De hecho, él mismo repitió la misma oración 3 veces cuando estaba en el huerto en Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta culpa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que él está advirtiendo entonces es contra la acumulación de palabras que no tienen sentido, que no tienen ningún corazón, ninguna sustancia. Y está llevándonos a expresar una simple oración verdadera. Jesús tampoco está condenando aquí las oraciones largas, porque él mismo pasó largas noches orando, pasó muchas horas en oración. Lo que Jesús está condenando es la vana repetición. Una frase que entró en nuestras traducciones a través de un comentario hecho por Teodoro Beza. Beza llamó la atención a que la palabra griega aquí viene de una palabra aramea que significa inactivo. Por tanto, la advertencia de Jesús era hacia palabras vacías, palabras que no tenían peso, palabras que no significaban nada. Lamentablemente, muchas oraciones son así. De hecho, incluso podemos ser vanos en nuestra repetición de la llamada oración del Padre Nuestro. Oración que sigue a estos versículos. Por eso Agustín estaba muy cierto cuando distinguió entre mucho hablar en la oración y mucha oración. Hay una gran diferencia con hablar en la oración y otra es orar largo tiempo al Señor. Nuestras oraciones no pueden ser tan impresionantes como tal vez las eran las de estos paganos, de estas repeticiones de los paganos, pero sí deben tener un objetivo más sublime. ¿Cuál es? Hablar con el Dios viviente. No oramos para mostrar nuestra habilidad a muchos, sino que lo hacemos para llegar a ser oídos por uno, el Dios Trino. Y más importante aún, no imaginamos que con nuestras oraciones, con el exceso de palabras que repetimos, con ciertos términos que utilizamos, nos va a ayudar a extraer algo de Dios. Al contrario, como dice Jesús aquí, tenemos la plena convicción de que el Padre sabe qué necesitamos y Él nos dará aquellas cosas cuando se las pidamos. El famoso predicador pastor presbiteriano Robert Murray McCheyne, él dijo, estoy convencido de que nunca debo hacer nada sin oración. Nunca debo hacer alguna cosa sin oración. Es un buen consejo que debiéramos seguir. La oración es el ambiente natural del cristiano y si no lo es, hay algo muy malo en nuestras vidas. Si no estamos pasando tiempo en oración, si no estamos buscando a Dios en oración de manera sincera, de manera privada y también sin ningún tipo de hipocresía, entonces hay algo muy malo en nuestro corazón.
Aunque la verdadera oración proviene del corazón, es necesario que guardemos estos principios establecidos por Jesús. Sinceridad, privacidad, simplicidad deben caracterizar todas nuestras oraciones. Si tienes problemas con la oración, como creo que muchos de nosotros tenemos, mira a Jesús. Recuerda que Él, al ser nuestro Salvador, es también nuestro ejemplo. Tú no puedes tener a Jesús como tu ejemplo si Él no es tu Salvador. Porque si lo tienes solo como tu ejemplo, vas a ser aplastado porque jamás serás como Jesús. Pero si lo tienes a Él como el Salvador de tu vida, entonces Él puede ser tu ejemplo. Porque por obra del Espíritu Santo estás siendo transformado para ser como Jesús. Jesús, siendo Dios, oró al Padre sin hipocresía. Gozando eternamente de intimidad con el Padre, se apartó de las multitudes para estar en comunicación privada con el Padre. Siendo el Verbo de Dios, la palabra de Dios, nunca usó vanas repeticiones en sus oraciones. Seamos como los discípulos y digámosle a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nos has llamado a tener una vida rica de oración, pero de la verdadera oración. Pedimos esto, Señor, desesperadamente porque sabemos que no oramos como conviene. Instrúyenos, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.